Parte 3. La restauración imperial. Roma ha caído. La mayor potencia que el mundo haya conocido jamás está pisoteada en el polvo. El imperio que había conquistado el mundo está él mismo conquistado. Italia está invadida por tribus germánicas. Odoacro, un jefe de los érulos germánicos, ha depuesto al niño monarca Rómulo Augustulo. La gran ciudad no tiene emperador. El largo y gradual colapso ya está completo. El mundo antiguo ha llegado a su fin. La Edad Media ha comenzado. El escenario está ahora preparado para acontecimientos trascendentales, acontecimientos que determinarán el curso de la historia en los siglos venideros. En Oriente aún vive el antiguo Imperio Romano, protegido por las casi inexpugnables murallas de Constantinopla. Allí, Zenón se sienta en el trono del Imperio Oriental o Bizantino. En teoría, el alemán Odoacro acepta el señorío del emperador Zenón. Zenón considera a Italia una de las divisiones administrativas de su imperio. En realidad, Constantinopla tiene poco poder al oeste del Adriático. Odoacro mantiene firmemente la administración de Italia en sus propias manos. Es el amo de la península. Odoacro perpetúa la forma de gobierno romana, que admira. Inicialmente encuentra poca oposición seria por parte del pueblo de Italia. Pero Odoacro es un cristiano arriano, es decir, un cristiano que sigue las enseñanzas del erudito Arius. Los italianos, en cambio, son católicos. Lo mismo ocurre en el norte de África. Allí los vándalos germánicos han dominado desde el año 429 después de Cristo. Los vándalos también continúan y mantienen el sistema romano de administración dentro de su reino. Los vándalos también son cristianos arrianos. Persiguen a los católicos dentro de su reino, a menudo ferozmente. La Iglesia Católica Romana se eriza bajo los pies de los bárbaros arrianos que dominan Occidente. Desde los días de Constantino, la Iglesia había contado con el apoyo incondicional del poder civil. Ahora las cosas han cambiado radicalmente para peor. Habrá que hacer algo con estos odiados herejes arrianos. 476 después de Cristo, el mismo año en que Odoacro depone al último emperador romano, un joven noble llamado Teodorico se convierte en líder de los ostrogodos, godos orientales. Teodorico rápidamente se convierte en el más poderoso de los reyes bárbaros del sureste de Europa. Zenón, el emperador oriental, teme al ambicioso Teodorico. Para evitar que los problemáticos ostrogodos invadan su imperio oriental, Zenón reconoce a Teodorico como rey de Italia en 488. Zenón espera apaciguar a Teodorico, librándose así de la amenaza ostrogoda. Teodorico inmediatamente lleva a 100.000 ostrogodos a Italia para reclamar su reino de manos de Odoacro. En el otoño de 490, Teodorico había capturado casi toda la península. Pero en toda Italia todavía había guarniciones militares que ocupaban ciudades para Odoacro. Estos bastiones deben ser eliminados. Aunque Teodorico está apegado al credo arriano, cuenta con el apoyo del clero católico de Italia. Los clérigos creen que les irá mejor bajo Teodorico que bajo Odoacro. Se envían órdenes secretas a la abrumadora mayoría de la ciudadanía católica en toda Italia. Los érulos y otros soldados aún leales a Odoacro deben ser eliminados de una vez por todas. El secreto de la trama está bien guardado. Se ejecuta precisamente a tiempo. Los érulos quedan completamente desprevenidos. En toda Italia, civiles católicos atacaron a los desprevenidos érulos a una hora predeterminada. De un plumazo,
la ciudadanía italiana logra lo que los ostrogodos no pudieron. Esta masacre de sacrificios, como la describe un contemporáneo, pone fin a Érulos como potencia militar de una vez por todas. Derrotado en el campo de batalla, Odoacro se ha refugiado detrás de las fuertes fortificaciones de Rávena, al norte de Roma. Allí es asediado durante casi 3 años. A principios de 493, Odoacro finalmente se rinde. Teodorico se ofrece gentilmente a gobernar Italia junto con él. Unos días después, el 5 de marzo de 493, Teodorico invita a Odoacro a un banquete. Odoacro acepta, con consecuencias desastrosas. Cuando Odoacro entra al salón del banquete, 2 de los hombres de Teodorico de repente lo agarran de los brazos. Otros, escondidos en una emboscada, se lanzan hacia adelante con las espadas desenvainadas. Aparentemente no les habían dicho la identidad de su víctima prevista, porque cuando ven a Odoacro indefenso ante ellos, les entra el pánico. Los soldados dudan. El propio Teodorico se apresura a hacer el trabajo por ellos. Con un poderoso golpe de su espada, Teodorico parte a Odoacro en 2 desde la clavícula hasta la cadera. Con esta traición, Teodorico se convierte en el único e indiscutible amo de Roma. Establece un fuerte reino gótico en Italia. Teodorico también siente un gran respeto por la civilización romana y continúa el sistema tradicional romano de gobierno. Pero Teodorico y sus herederos son arrianos, y por eso también habrá que desarraigarlos. Teodorico muere en Rávena el 30 de agosto de 526. No tiene descendencia masculina, por lo que su reino se divide entre sus nietos. Pronto estalla la guerra civil en Italia, con nefastas consecuencias para la nación ostrogoda. Mientras tanto, Constantinopla está ganando importancia. A medida que la parte occidental del Imperio Romano había sucumbido gradualmente a los bárbaros, la estrella de la capital oriental había ido ascendiendo constantemente. El emperador Constantino había comenzado a construir la nueva y magnífica capital del Imperio Romano en el año 327 después de Cristo. La había llamado Nova Roma, Nueva Roma. Fue fundada en el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio. Antes de que Bizancio se convirtiera en Nueva Roma, había ocupado la ubicación privilegiada del Bósforo durante más de 1000 años. Con la caída de Roma, Constantinopla y sus emperadores continúan las tradiciones de la civilización romana. Al emperador Zenón, que había nombrado a Teodorico rey de Italia, le sucede como emperador Anastasio, 491 al 518. A Anastasio le sucede Justino, 518 al 527. En agosto de 527, exactamente un año después de que Teodorico muriera sin herederos en Rávena, un nuevo emperador llega al trono del Imperio de Oriente. Justino, que no tiene hijos, es sucedido por su sobrino y protegido Justiniano. Gobernará durante casi 4 décadas. Justiniano tiene 45 años. Posee una gran inteligencia y una energía ilimitada. Se le llama popularmente el hombre que nunca duerme. Junto a Justiniano al mando del Estado está su bella esposa y emperatriz, Teodora. Justiniano se había casado con ella 4 años antes, en 523. Teodora es de baja cuna. Ella es una ex actriz y bailarina. Su padre había sido entrenador de osos en el circo Hipidrome. Un rumor vicioso afirma que alguna vez fue prostituta. La verdad de esta acusación será debatida durante siglos. A pesar de su pasado, Teodora se convierte en reina en todos los sentidos de la palabra. Su moral personal como emperatriz nunca será cuestionada.
durante 21 años hasta su muerte por cáncer en el año 548, vivirá con Justiniano como su fiel esposa y consejera. Teodora es brillante, valiente y sabia. Si no hubiera sido así, Justiniano no habría ocupado su trono. Y su misión histórica, una misión de la mayor importancia para el curso de la historia, nunca se habría realizado. La carrera de Justiniano casi termina antes de comenzar. Constantinopla es una ciudad con mentalidad deportiva. Su gente está dividida en su lealtad a diferentes aurigas. Se llaman verdes y azules, según el color de vestimenta de sus jinetes favoritos. En enero de 532 estalla un disturbio entre las dos facciones. El cabecilla de cada partido es castigado. En respuesta, las dos facciones rivales se unen en una revuelta armada contra el gobierno. La violencia abierta estalla cuando el gobierno toma medidas enérgicas contra ambas facciones. La ciudad está llena de fuego, derramamiento de sangre y asesinato. Miles de personas mueren en los disturbios. La multitud grita "Nika". En griego significa conquistar. Por lo tanto, la historia registrará el evento como los disturbios de Nika. La vida de Justiniano corre peligro. Decide abdicar y se dispone a abandonar su capital en barco. Pero en el último momento es disuadido por la emperatriz Teodora. En un discurso audaz, Teodora cambia el rumbo del miedo de su marido. Permaneceré y, como los grandes hombres de antaño, consideraré mi trono como una tumba gloriosa, declara. Su firme posición despierta una nueva determinación en Justiniano. Decide mantenerse firme. Justiniano envía a Belisario, su brillante y confiable general, al hipódromo con 3.000 veteranos. Los disturbios son reprimidos decisivamente. En un día, Belisario masacra a 30.000. El trono de Justiniano se salva. Si el emperador hubiera sido derrocado, la historia podría haber tomado un curso muy diferente. Justiniano está ahora en condiciones de perseguir su única ambición ardiente, la recuperación de las provincias occidentales que sus predecesores habían perdido a manos de los bárbaros. Su sueño es restaurar el imperio romano a toda su antigua grandeza, bajo su propio cetro. Justiniano se ve a sí mismo como gobernante legítimo en todo el mundo romano. Pero Justiniano se da cuenta de que no puede haber unidad de imperio sin unidad de religión. En todo el imperio, tanto en Occidente como en Oriente, se establece el cristianismo. Pero la forma del cristianismo no es la misma en todas partes. Las disputas sobre artículos básicos de fe desgarran la unidad de la cristiandad. Justiniano cree que un acercamiento teológico preparará el camino para una eventual reunión política de Bizancio e Italia. Considera que la política y la eclesiástica están inextricablemente vinculadas. Son los dos aspectos principales de su imaginado imperio cristiano. Una de las controversias religiosas más divisivas se centra en el viejo argumento sobre la unión de lo humano y lo divino en Jesucristo. Algunos creen que Jesucristo tenía una sola naturaleza, la divina, o más bien una combinación de naturaleza humana y divina, como creen los católicos. Se les llama monofisitas, creyentes en una sola naturaleza. Occidente, liderado por el Papa en Roma, rechaza la doctrina monofisita, acusando de enfatizar demasiado lo divino en Cristo a expensas de lo humano. En 451 después de Cristo, el Concilio de Calcedonia, celebrado en lo que hoy es la Turquía moderna, condena el monofisismo como herejía, tal como el Concilio de Nicea había condenado el arrianismo en 325. Pero el monofisismo persiste. La Iglesia Oriental se debate entre la ortodoxia católica y la doctrina monofisita. Zenón y su sucesor Anastasio simpatizan con los monofisitas, que provocó un cisma entre Constantinopla y Roma. Los monofisitas
son poderosos en las provincias orientales de Egipto y Siria. Los emperadores orientales no quieren poner en peligro su control sobre estas provincias, condenando esta doctrina. Tras el ascenso de Justino en 518, se renuevan las buenas relaciones con el papado. Se restablece la comunión con Roma. Los prelados orientales firman una carta de reconciliación proclamando que la decisión de Calcedonia es vinculante para todos los cristianos y subrayando la primacía de la sede romana como árbitro final de lo que constituye la fe. Se renueva así la autoridad de Calcedonia. Las iglesias oriental y occidental están, por un tiempo, reconciliadas, aunque de manera tenue. Pero esto no acaba con el problema. El monofisismo todavía prospera en muchas áreas. Personalmente, Justiniano es un entusiasta partidario del Concilio de Calcedonia y de la causa de la ortodoxia. Pero le gustaría unir de alguna manera a los monofisitas acérrimos con la Iglesia. Busca aplacar a los monofisitas sin ofender a Roma, una tarea difícil. No tendrá más que un ligero éxito. Los esfuerzos de Justiniano se ven obstaculizados por las simpatías de la emperatriz Teodora. Se inclina hacia la posición monofisita. En 536, Teodora intriga con Vigilio, un diácono romano. Sucumbiendo a un impulso de ambición, acepta modificar la intransigencia occidental hacia los monofisitas a cambio de que ella lo ayude a convertirse en papa. Se dice que le da a Teodora una garantía secreta de que utilizará su influencia papal para abolir el concilio de Calcedonia. Al año siguiente, Vigilio es instalado como papa, pero las esperanzas de Teodora de manipular la sede romana se ven frustradas. Bajo muchas presiones opuestas, Vigilio vacila y no ofrece concesiones claras a los monofisitas. Durante años, el problema continúa afectando al mundo religioso. La situación se agudiza tanto que Justiniano finalmente se ve obligado a convocar un concilio general de la Iglesia. En mayo de 553 se abre el segundo concilio de Constantinopla, el quinto concilio ecuménico. Se ha convocado en otro intento más de reconciliar a los monofisitas. Las cuestiones son complejas. El concilio finalmente se decide por una interpretación que es técnicamente ortodoxa, pero que se inclina un poco hacia la posición monofisita. Pocos están satisfechos con esta fórmula de compromiso. Para los monofisitas, la nueva interpretación es tan inaceptable como la antigua. El Papa Vigilio inicialmente se niega a aceptar los decretos del concilio, pero bajo presión firma más tarde una declaración formal, febrero de 554, dando la aprobación pontificia al veredicto del concilio. A cambio, Justiniano concede a Vigilio un documento imperial conocido como sanción pragmática y le permite regresar de Constantinopla a Roma. Vigilio muere en el camino de regreso. Se elige un nuevo papa, Pelagio, ante la insistencia de Justiniano. La pragmática sanción de Justiniano confirma y aumenta el poder temporal del papado y da directrices para regular los asuntos civiles y eclesiásticos en Roma e Italia. Se emitió el 13 de agosto de 554. El año 554 se convertirá en una fecha decisiva en la historia por otra razón más: el resultado de los acontecimientos en el ámbito militar. Por el momento, el papado está bajo el control del emperador de Oriente, pero no está destinado a seguir siéndolo. Al final, los esfuerzos de Justiniano en la esfera religiosa resultan infructuosos. A su muerte, el imperio todavía estará muy dividido en sus creencias religiosas. Las heridas no cicatrizadas de la lucha religiosa entre las iglesias de Oriente y Occidente seguirán pudriéndose y llegarán a un punto crítico, como veremos, en el gran cisma de 1054. Mientras las maniobras eclesiásticas antes mencionadas están en marcha, los acontecimientos avanzan rápidamente en el ámbito político. Los católicos perseguidos en el norte de África apelan a Justiniano para que envíe tropas contra sus opresores arrianos, vándalos.
Esto desencadena las efímeras guerras vandálicas. Justiniano envía a Belisario, el general más grande de su época, para hacer el trabajo. En 533-34, los ejércitos imperiales avanzan contra los vándalos. Belisario acaba rápidamente con los bárbaros. Recibe la sumisión del rey vándalo Gelimer y el norte de África se reincorpora al imperio. Inmediatamente sigue la segunda fase del gran diseño de Justiniano, la reconquista militar de Italia, corazón y provincia madre del Imperio Occidental. Los ostrogodos le han hecho el juego a Justiniano. En sus últimos años, Teodorico había comenzado a perseguir a los católicos italianos. Tras su muerte, la crueldad ostrogoda hacia los no arrianos se intensifica. Los italianos buscan un libertador que desarraigue el arrianismo. Justiniano ahora tiene una excusa para invadir Italia. Se ve a sí mismo como el agente de Dios para destruir a los herejes bárbaros y recuperar las provincias perdidas de Occidente. Si logra derrocar al usurpador bárbaro del trono occidental, su sueño de restaurar el Imperio Romano se hará realidad. En 535, Belisario, recién salido de la victoria en el norte de África, llega a Italia para enfrentarse a los ostrogodos. Italia está sumida en la guerra. Los combates continuarán durante casi 2 décadas. En 540, Belisario captura Rávena y anuncia el fin de la guerra. Pero los godos pronto se reagrupan bajo el mando de un nuevo rey, Totila, y vuelven a tomar la ofensiva. Ciudad tras ciudad cae en manos de Totila, incluida Roma en 546. Totila celebra las últimas carreras de carros en el Circo Máximo de Roma en 549. En 549, Belisario es llamado a Constantinopla. En 552, Justiniano envía una fuerza poderosa contra Totila bajo el mando del general Narses. Totila es derrotado y herido de muerte en el verano de 552. Su cuerpo es colocado a los pies de Justiniano en Constantinopla. En 554, el dominio gótico está completamente destruido. La reconquista de la península es completa. Italia se recupera. Italia está ahora firmemente en manos de Justiniano. Su pragmática sanción de 554, mencionada anteriormente, restaura oficialmente las tierras italianas tomadas por los ostrogodos. Italia vuelve a ser parte integral del imperio. 3 reinos bárbaros arrianos han sido desarraigados y arrasados. La herida mortal de 476 después de Cristo está curada. El antiguo imperio romano revive restaurado bajo el cetro de Justiniano. Ambas piernas del imperio, Oriente y Occidente, están ahora bajo su control personal. La historia recordará su gran logro como la restauración imperial. Es un hito en la historia de la humanidad. Se han recuperado muchos territorios. Durante su reinado, Justiniano duplicó la extensión del imperio. El gran emperador muere el 14 de noviembre de 565. Ha vivido 83 años y ha reinado 38. A su muerte, su restauración está a punto de desmoronarse. Los recursos del imperio no son suficientes para mantener aquellos territorios que han sido recuperados. El tesoro está vacío, el ejército está disperso y mal pagado. Un siglo después de su muerte, el imperio habrá perdido más territorio del que ganó Justiniano. Apenas 3 años después de su muerte, los longobardos o lombardos, una tribu germánica, invaden y conquistan la mitad de Italia. Nuevamente, el imperio de Oriente se ve privado de la mayor parte de la península italiana. La continua amenaza del enemigo tradicional del imperio en el este, Persia, mina aún más la fuerza de Bizancio. Y pronto, las fuerzas desatadas por Mahoma en Arabia introducirán otro peligro más. Mientras tanto, la corte romana de Oriente perderá gran parte de su carácter occidental. Por estas y otras razones, el foco de los acontecimientos se desplazará ahora hacia Occidente.
A medida que el Imperio Oriental se funda, la Roma papal volverá sus ojos hacia Europa occidental, donde el poderoso reino franco está en ascenso. Renacimientos posteriores del antiguo Imperio Romano surgirán en Francia, Alemania y Austria. El centro se desplazará del Mediterráneo al corazón de Europa. Pero los esfuerzos de Justiniano no deben ser menospreciados. Su reinado ha marcado un renacimiento de la grandeza imperial. Ha sido un verdadero emperador romano, un heredero de los césares romanos. Gran parte de lo que imaginarán y lograrán los conquistadores posteriores que construirán sobre las ruinas del Imperio Romano se deberá a la memoria del gran diseño de Justiniano. Las consecuencias históricas serán importantes.